Señor, cuando vamos a escudriñar tus escrituras, cuando venimos a hablar de ti, cuando venimos, Señor, a honrarte, a bendecirte. Queremos, Dios, que seas tú ministrando cada corazón, que seas tú, Señor, en cada persona, que la palabra que salga desde este púlpito sea de edificación y que pueda servir como instrumento, como herramienta para poder no solamente agradarte, sino conseguir todo lo que tú nos tienes preparado, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, puede ponerse cómodo, y quiero que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 2. Aleluya. Versículo 30. Y esta mañana quiero hablarte acerca de la honra a Dios. Y quiero hablarte de 3 puntos específicos para que tengamos en memoria siempre. Nos conviene tener en memoria el cómo honrar a Dios. Porque si la Escritura nos dice a nosotros: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, ¿cuánto más honrando a Dios no será de largura nuestros días y no será de bendición para nosotros? Pero hay 3 puntos que quiero enseñarte acerca de la honra de Dios. El primero es cómo se puede honrar a Dios. ¿Lo hacemos adecuadamente? ¿Honramos a Dios cuando tenemos que hacerlo? El segundo punto es cómo honrará Dios a su pueblo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y tercero, cuáles son los resultados de honrar a Dios. Amén. Amén. Ya me tiene allí en su mano Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la siguiente manera: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Quiero leer esta última parte, que es de lo que yo quiero hablar. Cuando dice: porque yo honraré a los que me honran. Diga conmigo: Dios honra a los que le honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Esto es palabra del Señor. Esto es palabra de Jehová de los ejércitos. Y aunque quiero hablarte de la última parte acerca de cómo honrar a Dios, primero tenemos que reconocer su gobierno. Diga conmigo: yo reconozco el gobierno de Dios. ¿Por qué debemos reconocer su gobierno? Porque Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, me enseña de la siguiente manera: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso en todo. Todo lo que estamos hablando nosotros aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29, su versículo 11, nos da a demostrar que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios me lo ha entregado. Amén. Todo lo que yo hago, todo lo que yo trabajo, todo lo que yo me esfuerzo, es porque Dios me da a mí la fortaleza para poderlo adquirir. Amén. Sería muy falta de respeto de nuestra parte decir que todo lo que nosotros tenemos es producto de nuestra fuerza, de nuestro empeño y de nuestro trabajo arduo. Sí, eso es parte de lo que Dios te ha entregado para que puedas conseguir todo lo que tú tienes. Pero no puede nunca olvidarse, es que Dios es quien te da la fortaleza para poder obtener todo en esta vida. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú te proyectas, todas las promesas, todo lo que tú emprendas, todo tiene que ser para honrar el gobierno de Dios. No podemos
cosa que no sea directamente proporcional a la extensión del gobierno de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 22, capítulo 28, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Una de las cosas que nosotros debemos entender en estos últimos tiempos es que todo lo que nosotros hacemos es porque Dios nos da las instrucciones para poderlos hacer. No podemos hacer nada sin consultarle al Señor, porque cuando no le consultamos al Señor, entonces quizás pequemos de orgulloso o pequemos de vanaglorioso, porque pensamos que Dios nos ha permitido tener el libre albedrío para poder hacer las cosas que a mí se me antoja y a mí se me da la gana. Si tú no consultas a Dios todos tus proyectos, puedes tener problemas al final del camino. Puedes tener problemas al final de tu meta. ¿Por qué? Porque Dios es quien te da a ti las directrices y es quien te da a ti todas las cosas hermosas para que tú puedas obtener la gloria del mismo Dios. Yo quiero que usted me entienda que el gobierno de Dios es lo que a nosotros nos permite respirar. La alabanza es lo que hace que Dios respire, pero es su gobierno, su gloria, lo que permite que nosotros podamos andar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo no sé si usted está conmigo hoy, pero debemos confiar en que tenemos un rey, que somos parte de un reino, que somos de su séquito y que somos soldados de toda su magnificencia. Dios se ha constituido como la majestad de todas las cosas y yo soy parte de esa majestad. Yo soy parte de ese reinado. Donde yo me coloco, donde usted se coloca, donde se coloca su familia, es parte de lo que Dios ha hecho en todo, la majestad de su gloria. Porque si de algo estoy seguro, es que donde Dios camina, usted también puede caminar cuando reconoce que Él es excelso en todas las cosas. ¿Dicen amén? Por eso debemos entender que Él es quien va a regir todas las naciones. Él es quien tiene el manual de vida para poder entonces afianzarnos de lo que somos. Escúchenme bien, pueblo. Nosotros somos parte de su gloria y parte de su honra. No podemos tener dentro de nosotros ni un apéndice de orgullo para decir que todo lo tengo porque yo soy quien me he esforzado trabajando. Escúchame, si Dios no te da la salud, si no te da el vigor y no te da la fuerza, tú no pudieras trabajar y no pudieras tener lo que Dios te ha entregado hoy. Quizás Dios te ha entregado a ti muchas cosas. Quizás el Señor te ha llenado de bendiciones, pero no es porque tú eres un buen hombre o una buena mujer, es porque eres su hijo y un padre le da a su hijo todas las cosas buenas que pueda recibir. Amén. Por eso es que yo le diría que está a su lado: yo soy hijo de Dios y por eso tengo las cosas que tengo. Amén. Mírenle fuerte el aplauso al Rey de Gloria. ¿Cómo entonces se puede honrar a Dios? Primero, reconociendo su gobierno. Segundo, debemos confiar en su palabra. Si hay algo que a Dios le agrada, es la fe. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo confío en su palabra, yo puedo entonces estar seguro que camino por encima de las aguas. Cuando yo confío en su palabra, yo puedo entonces estar seguro que puedo dar una orden y el mar rojo se va a abrir. Amén. Y cuando estoy hablando de todas estas cosas, es porque tú puedes confiar en su palabra y puedes entonces caminar en lugares celestiales. Y usted dirá: bueno, pastor, pero ¿por qué usted está diciendo esas cosas? ¿Acaso nosotros podemos hacer lo que Pedro o Jesús hizo una vez? Déjame darte noticias que sí puedes hacer. Puedes hacerlo simple y llanamente porque confías en Él. Porque la fe es lo que a Dios le agrada. La confianza en su palabra es lo que a Dios le alimenta. Escúchame lo que dice Lucas en su capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente tenía hambre y sed de palabra en su tiempo, en el tiempo de Jesús. Mucha gente también
también seguía a Jesús, era porque Jesús era un hombre full de milagros y que la gente iba buscando el milagro, buscando el favor. Pero mucha gente se agolpaba también para escuchar su palabra. Y muchos de los que se quedaron con él fueron porque su palabra les hizo en su corazón alguna huella. Si hay algo que nosotros como cristianos debemos entender claramente, es que la palabra de Dios es viva. Diga conmigo viva. Diga conmigo eficaz. Y que es más cortante que espada de dos filos. ¿Por qué es una palabra viva? Porque una vez que tú te metes allí, es un organismo que te puede levantar el ánimo en el momento que tú estás más caído. La palabra del Señor es una gran bendición que te permite a ti ver lo que antes no veías. La palabra de Dios te hace caminar en las alturas, porque cuando tú la tomas para ti, ella entonces dentro de ti te transforma y hace una transformación tan vigorizante que puedes levantar cualquier cosa que antes no podías hacer. Y no te estoy hablando de fuerza física, te estoy hablando de que puedas creer lo que antes no podías creer. Si hay algo que Dios nos ha enseñado es que Él es sobrenatural y quiere que todos sus hijos caminen en lo sobrenatural. La palabra de Dios nos permite a nosotros, confiar en la palabra de Dios nos permite a nosotros caminar por esos senderos, caminar en lo sobrenatural. No podemos acrecentar nuestra fe si no confiamos en su palabra. No podemos tener fe si no escudriñamos las Escrituras, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si yo escudriño y mi fe crece, entonces yo más le agrado a Dios. Y cuanto más le agrado a Dios, entonces Dios más me va a bendecir. Por eso es que cuando yo honro a Dios, lo honro confiando en su palabra, lo honro confiando en lo que Él me dice. No me importa si es dura, no me importa si es fuerte, no me importa si no la puedo digerir, pero es palabra de Dios. Dios no me dice a mí que le ponga lógica a lo que me dice. Dios lo que me dice, ponle corazón a lo que yo te digo, entonces tu mente se abrirá para poder entender y para poder creer lo que yo te estoy diciendo. Quizás yo te pueda decir, camina por encima del agua, y tú en el momento de lógica no lo vas a creer, pero en el momento que la palabra entra en tu corazón, entonces tú dices, no solamente voy a caminar por encima de las aguas, sino que aún las nubes me quedarán pequeñas para caminar en lo sobrenatural. Por eso es que Jesús claramente podía decir una palabra y todas las enfermedades se iban de la persona. Él con una palabra podía abrir los ojos a la gente, con una palabra podía caminar el manco, con una palabra podía, escúchame bien, podía escuchar el que no podía oír, porque es la palabra la que entraba y penetraba hasta lo más profundo, que hacía el cambio dentro de la persona. Ahora, confiando en su palabra, podemos agolparnos a Jesús y escuchar su voz. Podemos escuchar la dulzura de su pensamiento, la dulzura de lo que Él dice. Y aunque sea fuerte la palabra, no me importa si me va a lacerar, no me importa si me va a dejar fallo. Lo que puedo decirte es que la palabra dentro de mí me completará. Porque si mi cuerpo se está envejeciendo, lo que está dentro de mí, por medio del alimento de la palabra, se va a rejuvenecer. Y no me importa lo que puedan decir de mí, no me importa lo que pueda acontecer en mí. Lo que sí me importa es lo que Dios va a pensar de mí cuando yo creo en su palabra. Es lo que me interesa, es lo que a usted le debe importar. ¿Qué es lo que dice Dios de ti? No lo que diga la gente, no es lo que dice el vecino, no es lo que dice el hermano. Es que Dios estableció contigo un pacto que hace que tú camines derechito y que puedas moverte con confianza, porque la palabra de Dios, aquella que está dentro de tu corazón, es la que va a hacer que todo se transforme a tu alrededor. Por eso que Dios, cuando te llama, no te llama a ti solo, llama a toda tu familia y a toda tu generación, porque Él dice que Él visita aún hasta la cuarta y quinta generación, y hasta 100 generaciones Él puede visitar para bendecirte. Amén. Aleluya. ¿Cómo debo honrar a Dios? Primero, reconociendo el gobierno. Segundo, reconociendo su palabra y creyendo en su palabra. Y lo otro que yo debo hacer para poder honrar a mi Señor es ofreciendo nuestro servicio.
Diga conmigo, servicio. Usted debe convertirse en un ministro, debe convertirse en un servidor. ¿Por qué? Porque el servicio es allí. El servicio es la base, escúchame bien, el servicio es la base por la cual los pilares del cielo están fundados. Mira lo que dice la Escritura en Josué, capítulo 24, verso 15. Una palabra muy conocida por muchos. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses a quienes serviron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta palabra que Josué dijo en ese momento, cuando el momento que iban a entrar a la tierra prometida, lo que hizo fue poner los puntos sobre las sillas. Le llegó al gentío que iba a entrar. Ok, llegamos a la tierra prometida, pero es decisión de ustedes a quién van a servir. Si a los dioses de sus padres, si a los dioses de los amorreos, si a los dioses de los extranjeros. Pero de esta línea para acá, en la tierra prometida, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si hay algo que Dios quiere que sus hijos hagan, es que trabajen. Trabajen por amor a la obra. Trabajen por amor al prójimo, por amor a Dios mismo. Pues Dios no trabaja porque quiere bendecirte. Dios trabaja y aún trabaja porque te ama. No sé si usted me está escuchando. Amén. Pero nosotros debemos amar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me da. Amén. Y cuando yo le voy a dar a Dios, Dios no te pide otra cosa que no sea servicio. Porque Jesús lo hizo cuando limpió los pies de sus discípulos. Y el primero que se levantó fue Pedro. Le dijo: no, ni se te ocurra hacérmelo a mí. Porque le daba vergüenza, quizás. O no sé qué estaba pensando Pedro en ese momento. Pero Jesús le dijo una palabra: si no permites que yo te lave los pies a ti, no puedes ser parte de este grupo. Si tú no eres un servidor, no puedes ser parte del grupo. No sé si me estoy explicando. Pero Dios te llama hoy al servicio. Mira, 1 Samuel capítulo 7, en su verso 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y prosperará vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Samuel estaba diciendo, el profeta estaba diciendo, que en el servicio de Jehová, quitando toda idolatría, estaba la prosperidad de la persona. Estaba la prosperidad del pueblo de Israel. Estaba la prosperidad y estaba el librarse de sus enemigos, los filisteos en aquel tiempo. Hoy en día, si Dios puede pelear tu batalla, escúchame bien, si Dios puede pelear tu batalla, es porque ve el tamaño de tu servicio. Yo no sé si a quién estoy hablando en esta mañana, pero yo quiero decirte que a ti no te llamó el Señor para que te sientes allí a escuchar palabras bonitas, a escuchar un grupito de rock o a escuchar a un buen predicador que venga de domingo a domingo. No, Dios te llamó para que te sientes ahí a empezar a recibir toda la estrategia y todas las normas y políticas de Él para que puedas salir a pelear la batalla en el Espíritu por la fe. Si Dios quiere, te ha llamado y ha llamado a tu familia, es para que sirvan en el reino de los cielos. Porque una gran comisión Jesús le colocó a aquellos hombres que con Él estaban. Le dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso permitió, escúchame bien, eso permitió que estos hombres y mujeres de épocas en tiempo de Jesús fueran tan famosos como lo son hoy. Porque gracias al servicio de Pedro, gracias al servicio de Pablo, de Santiago, de Tito, de Bernabé, de todos ellos, nosotros podemos conocer una historia que nos abre el entendimiento para saber dónde estamos montados. ¿En qué lugar estamos nosotros en el reino de los cielos? El servicio de ellos, las epístolas, las escrituras, todo lo que ellos hicieron, las sanaciones, todo
toda la predicación, todo permitió que usted y yo estemos en este lugar adorando su santo nombre. Amén. El servicio es lo que Dios permite que bendecirte a ti más y más. Y no porque Dios te quiere contratar para dar tu salario. ¿Cuántas personas se convierten a Cristo y cuánto vale tu salario? No. Dios quiere bendecirte a ti integralmente. Porque dice la Escritura que muchos pecados te son perdonados de acuerdo a la proporción de almas que tú salvas. Eso es dando y dando. Dios te entrega a ti una carga ligera y tú le entregas a Él la carga fuerte. Ahora, ¿cuál es la carga que Él te coloca? Que es fácil y es ligera. El servicio. Servir al Señor es lo que más nos debe importar en nuestra vida cristiana. Dice 1 Samuel capítulo 12 en su verso 20: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo esto y todo este mal. Pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Ni aún el pecado, escúcheme bien, ni aún el pecado que hacía que se alejaban de Dios, ni aún eso tapaba el poder del servicio. Porque el profeta le decía al pueblo de Israel: no os apartéis, no importa que hayáis pecado, no importa que lo hayas hecho mal, no importa que la hayas regado, pero no te apartes del servicio de Jehová. Porque estoy seguro que cuando tú le vas a servir de vuestro corazón, Dios te va a responder. Porque si hay algo que a Dios le encanta, es que su pueblo sea un pueblo trabajador, que se preocupe por el prójimo, que se preocupe por el hermano, que se preocupe por el que está en el hospital, el que está en la cárcel, el que está moribundo, el que está minusválido. Que la iglesia pueda hacerse sentir, y que aquellas personas que no tienen a nadie ni tienen dónde recostar su cabeza puedan decir: hay una iglesia de Jesucristo que está dispuesta a dar su vida por el reino de los cielos. Amén. Por eso es que el servicio nos permite a nosotros tener el fundamento en el reino de los cielos. Es el pilar fundamental donde se sostiene el reino de los cielos. Desde que Jesús nació fue enseñándonos a servir. Y aun cuando tenía 12 años, que estaba en el templo junto con los cerditos, cuando llegaron a buscarlo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Y acaso en los negocios de mi Padre no me es necesario estar? Desde niño aprendió a que el servicio era la proyección que Dios tenía para su pueblo. Así que dígale que está a su lado: de ahora en adelante yo voy a ser un ministro. Conocemos entonces la primera parte de cómo honrar a Dios. Y hablamos de reconocer su gobierno. Hablamos también de poder servir a otros. Y hablamos también de cómo podemos confiar en su palabra. Esa es una forma, un extracto de cómo honrar a Dios. Ahora, mi pregunta: ¿cómo nosotros podemos seguir honrando a Dios? Aparte de estos 3 puntos. Y otra cosa que quiero enseñarte es separándonos para su gloria. Cuando Dios te llama santo, es porque te llama apartado. Fuiste apartado para su gloria. Y una cosa que nosotros debemos aprender es que no debemos tener ningún tipo de relación con las tinieblas. Las tinieblas ni que nos hablen. No le dirijan la palabra. Apártense de la tiniebla. Debe ser separado para el Señor. Debe tener una vida de separación. Romanos capítulo 15, verso 6 me dice: para que unánimes a una voz glorificáis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, a una sola voz glorifiquemos. Que tu pensar sea el mismo pensar que yo tengo. Que no piense yo una cosa y tú pienses otra cosa. Una de las cosas que tenían, y una de las razones por la cual habían terremotos en tiempo de los apóstoles, es que todos estaban unánimes, juntos, orando por la misma causa. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que a medida que estos discípulos oraban, la tierra temblaba. ¿Sabe por qué? Porque había un acuerdo. Dice la Escritura que cuando 2 se ponen de acuerdo
Escúchame bien, dos se ponen de acuerdo, Él está allí. Cuando dos están de acuerdo, si algo nosotros debemos hacer es ponernos de acuerdo en las cosas. No es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, no es lo que piensa el pastor, no es lo que piensa la pastora, no es lo que piensa el ministro, no, es lo que piensa el Señor. Y el Señor plasma todo su pensamiento en las Escrituras. Por eso es que debemos separarnos para poder entender lo que Dios nos dice. Porque si hay algo que Dios aborrece, es la amistad con el mundo. Dice la Escritura que la amistad con el mundo se convierte en enemistad contra Dios. Y yo puedo tener 20,000 enemigos, pero que no se me ocurra tener de enemigo a Dios, porque ahí sí las voy a perder todas. Primero de Corintios capítulo 6 versículo 20 me enseña que porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Usted no puede mezclarse con cosas mundanas porque deja de honrar al Señor. Dígale que está a su lado. De ahora en adelante voy a ser espiritual. Bríndele fuerte el aplauso a Reina y Gloria. Ahora fíjate, vimos el primer punto. ¿Cómo debo honrar a Dios? Reconociendo su gobierno, creyendo en su palabra y confiando en su palabra, salir de las tinieblas y vivir en su luz, vivir separado para Dios. Ahora, ¿cómo honra Dios a su pueblo como segundo punto? ¿Cómo Dios te honra a ti? Lo primero que hace el Señor es adoptarte como hijo. ¿Qué más honra que es? Mira lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es como dice la gente en la calle, no, porque todos somos hijos de Dios. No. Hijo de Dios es aquel que hace su voluntad. Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu. Hijo es aquel que hace todas las cosas que Dios le dice porque son guiados por el Espíritu de Dios. De tal manera, escuche esto, que usted para poder ser hijo de Dios debe vivir en el Espíritu. Debe confiar en lo que dice el Espíritu Santo. Y debe creer lo que Dios dice. Eso me constituye a mí un hijo de Dios. Son las credenciales para poder ser constituido hijo de Dios. No el hecho de que yo viva en la tierra me constituye un hijo. Yo puedo convertirme en un hijo mientras acepte a Jesús en mi corazón y haga su voluntad y lo que me dice el Espíritu. Es como cuando usted tiene un perrito en su casa. Usted quiere el que usted cría. Usted no quiere el perro callejero que le pasa por el frente. Y tampoco lo va a meter en su casa. ¿Me logra entender? ¿Quién es hijo? Aquel que puede hacer las cosas que Dios le dice. Aquel que es obediente a hacer las cosas que el Señor dice que haga. Entonces así te permite Él entrar dentro de su habitación, entrar dentro de su casa. Yo puedo llegar a la casa de mi madre y meterme en el cuarto de mi madre sin siquiera tocar la puerta. Es más, no me importa cómo esté. Yo entro porque es la casa de mi madre. Pero yo no puedo entrar en la casa de usted como Pedro con su casa. Yo tengo que tocar la puerta, porque yo no he sido adoptado en su casa. Lo mismo hace el Señor. La adopción como hijo nos permite a nosotros tener el derecho de toda herencia que Dios tiene preparado para Cristo Jesús, y a usted lo ha hecho coheredero juntamente con Cristo Jesús. De tal manera que si a Cristo Jesús le dieron todas las naciones, a usted también se la van a dar. Amén. Toda bendición espiritual que fue en Cristo Jesús, usted también la percibe. Y esa es la forma, una de las formas como Dios puede honrar a su pueblo, adoptándote como hijo. Me dice 2 de Corintios en su capítulo 6: y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estamos hablando de una adopción. Estamos hablando de algo permisivo que Dios permite para que nosotros podamos entrar. Por eso es que no es lo mismo ser hijo a ser oveja o a ser miembro. Porque una cosa es ser hijo de la iglesia, otra cosa es ser oveja de la iglesia y otra cosa es ser miembro de la iglesia. Las tres tienen una diferencia. El miembro es el que viene solamente cuando lo invitan. Cuando lo invitan, cuando hay algo, cuando hay una fiesta de fin de año, ahí va el miembro. El que no tiene ningún tipo de compromiso con la iglesia. La oveja es la que viene todos los días, pero no participa en nada, sino que llega, se sienta, escucha la palabra, bonito, canta los cánticos hermosos que se cantan en la iglesia y luego se va. Cuando le dicen, hermano, para que usted, ay, no puedo porque tengo que hacer X o cualquier cosa. Esa es la oveja. La oveja es la que llama por teléfono al pastor y le dice, pastor, ore por mí porque estoy enfermo. Y cuando se sana, no viene más para la iglesia. Esa es la oveja. La oveja es la que le gusta que le raspen, le quiten la pulguita. El hijo no. El hijo llega a la casa de primero y es el último que se va. El hijo de la iglesia es el que prepara todo. El hijo de la iglesia es el que se mete en el tabernáculo y empieza a oficializar el sacerdocio. El hijo de la iglesia es a quien el pastor saca la llave y se la entrega. El hijo de la iglesia es que el pastor le da, toma los diezmos y cuéntalo. Ese es el que se le tiene confianza. No es la oveja, no es al miembro. Por eso es que Dios ve de forma diferente los corazones de las personas. Porque así como la intención del corazón permite que las bendiciones vengan y sobreabunden hacia ti, también ve la intención del corazón de aquel que se hace el tonto. Usted me logra entender, pueblo. Amén. Por eso es que Dios nos honra como pueblo, nos honra como hijos y nos da la adopción cuando nosotros nos consideramos y damos y nos cortamos las venas y nos quitamos la piel por una obra que Dios ha colocado en un lugar, y aunque se caigan los techos, aunque se caigan las paredes, a que me caigan encima, pero de aquí yo no me voy. Otra cosa, como Dios te permite ser honrado o como Dios te honra, es soportándote en las pruebas. Si hay algo que Dios quiere en ti, es que logres pasar toda prueba, por muy doloroso que sea. Las pruebas te permiten a ti dar un crecimiento. La prueba no es un numerito que Dios agarró por ti, que Dios la tiene cogida contigo. No. La prueba es el examen para que tú obtengas el premio. Escuche lo que dice Romanos en su capítulo 5, verso 4. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Aquí te lo dejo entrecortado. Porque la paciencia que tú tienes es lo que permite el fortalecimiento para poder superar la prueba. Y esta misma prueba te va a producir una esperanza. Y la misma esperanza se te va a convertir en fe. Dios no te va a procesar por un lugar o por un momento si no hay un premio guardado al final. Porque Dios no es de los que se burla de la gente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando tú pasas por momentos difíciles, tú tienes que sentirte gozoso. El escritor del Epístola decía, hay que sentirse gozoso en las diferentes pruebas, porque al final siempre va a ser una bendición. Amén. Y Dios no es que te quiere regalar las cosas, no es que te las quiere vender tampoco, pero tampoco te las va a poner facilitas, porque Dios necesita que tú madures para recibir una bendición. No vaya a ser que la bendición se te convierta en un ídolo y termines olvidando a Dios por causa de la bendición. Porque hay casos que se conocen. Señor, dame un empleo. Yo estoy seguro que cuando tú me des a mí un trabajo bueno, entonces con el salario que tengo yo voy a empezar a diezmar, voy a empezar a ofrendar. Y resulta que cuando Dios le provee el salario, le llega el pastor y dice, mío, ¿por qué no me he ido más a la iglesia? Porque el trabajo no me deja. Entonces la bendición ahoga lo que es la bondad de Dios. Jesús nos decía a nosotros en su palabra, tú puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra.
Una cosa es que tú disfrutes de la bendición. Y otra cosa es que la bendición te absorba. Por eso es que nosotros debemos tener paciencia para poder soportar las pruebas. Escuché a un predicador acerca de las diferentes pruebas. Y una que me llamó mucho la atención era aquel hombre que estaba tirado en un lecho frente al estanque de Bethesda. Jesús, cuando le llegó, le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Una pregunta que quizás parecía estúpida, viendo un hombre de 38 años lisiado en un lecho tirado, esperando que un ángel llegara, moviera las aguas, y el que caía primero era el que era sanado. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Yo me imagino la cara de aquel hombre tirado en la camilla. No estás viendo. No estás viendo que tengo 38 años aquí, y cuando quiero tirarme al agua, cuando viene el ángel, resulta que otro cae primero que yo. Pero Jesús sabía la condición del hombre. Jesús sabía la condición, porque el estar 38 años al lado de un estanque te crea fama. Y Jesús sabía claramente lo que tenía este hombre. ¿Qué es lo que quería Jesús? No solamente que la enfermedad saliera del hombre, sino que el hombre saliera de su enfermedad. Porque una cosa quiero enseñar. Una cosa es que tú estés en diferentes pruebas, y otra cosa es que las pruebas vivan encima de ti. Porque el tamaño del desierto es el mismo. El tiempo en salir lo decides tú. La prueba que Dios te coloca es un peldaño más para que puedas tener, escúchame bien, tener ya la bendición y la meta lograda. Pero si tú te quieres ahogar en la prueba, entonces no estás agradando a la honra de Dios. Porque si Dios te colocó en una prueba, es porque Él sabe que tú la puedes superar. La Biblia nos enseña que Él no te va a colocar una prueba que tú no puedas superar. Y si Dios te va a bendecir más y más, si Dios te va a seguir bendiciendo, Dios te va a procesar por diferentes situaciones para que adquieras madurez, para que adquieras crecimiento, y entonces puedas disfrutar contigo y con todos los tuyos todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Así que vamos a llenarnos de prueba, vamos a llenarnos de paciencia, vamos a llenarnos de toda esperanza, porque esta prueba que está dentro de mí, no la que yo voy a estar encima de ella, es la que me va a permitir a mí llegar a conocer cuál es el rostro verdadero de mi Dios, amén, de mi Señor. Amén. Amén. Fuerte el aplauso a Dios. Otra cosa que hace el Señor para honrar a su pueblo, es que Él te multiplica de bienes. Él te multiplica de bienes. Dice el libro de los Hebreos en su capítulo 6, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios, para que pudiera tener un sello de su palabra, juró por sí mismo en que iba a bendecir a Abraham grandemente, y que en la simiente de Abraham nosotros íbamos a ser bendecidos. Dios no solamente te llena y te multiplica de bienes materiales, sino que te multiplica de salud, te multiplica de bienestar, y sobre todo del temor a Él, que es el principio de toda sabiduría. La sabiduría es el principio de poder conseguir todo. Porque una cosa es tener pericia y tener inteligencia, y otra cosa es tener sabiduría. Si hay algo que Dios quiere que tú tengas, es sabiduría. Y eso es una forma de Dios honrarte a ti, llenándote de sabiduría y multiplicándote todos tus bienes espirituales, así como materiales. ¿Por qué? Porque Dios, a medida que te va dando, te va llenando y te va dando, tú puedes bendecir a otras personas. Dios te colocó para el servicio y para que otras personas puedan tener la bendición que tú también has tenido. Porque Dios comparte todo su bienestar contigo para que tú sepas compartirlo con los demás. Si hay algo que en estos últimos tiempos la iglesia carece, es de eso.
En aquellos tiempos decía la Escritura que la gente vendía todas las cosas y lo ponía en los pies de los apóstoles, de manera que ninguno tenía necesidad de nada. Hoy en día es difícil desprendernos de las cosas materiales, pero es porque no entendemos todavía cuál es la magnificencia que es el poder dar. El dar, dice la Escritura, que es mejor que recibir. Porque la Escritura nos enseña que Él se fortalece en medio de nuestra debilidad. Y por eso es que debemos ser dadivosos. Y por eso debemos tomar nuestras armas espirituales para poder tener todas las cosas. Porque estamos seguros que Dios puede multiplicarte a ti todas las cosas conforme a la intención que tiene tu corazón. Por eso es que usted tiene que pedir sabiduría. Dios te ha honrado con sabiduría. Dios te ha honrado con multiplicarte. Dios te ha honrado con adoptarte como hijo. Y sobre todo Dios te va a honrar dándote eternidad. Amén. ¿Sabe lo que significa eternidad? ¿Sabe lo que significa que Dios te permita tenerte a ti dentro de su casa eternamente? Hay que tener mucho amor para soportarnos a nosotros mismos. Y Él, sin embargo, con su amor nos permite tener la eternidad. Dice Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen buscar gloria y honra e inmortalidad. Buscar gloria, honra e inmortalidad mediante la vida eterna que Dios quiere darte a ti. Ahora escúchame lo que dice la Escritura. Debemos perseverar en esa vida eterna. Debemos perseverar en lo que Dios ha dicho de nosotros. Debemos esperar con anhelo un momento que Dios venga a buscar a su iglesia. Debemos esperar con anhelo que Él venga por su iglesia amada y porque nosotros vengamos con Él a reinar juntamente. Debemos esperar con anhelo todo lo que Dios ha dicho en su Escritura. Todas las profecías que están por cumplirse, debemos esperarlas con el corazón. Por eso es que Dios anhela que tú tengas sabiduría, para que tú puedas entender entonces lo que es el concepto de la vida eterna. Porque la vida eterna no solamente, escúchame bien, no solamente es vivir para siempre. Porque ahí no está el meollo del asunto. La vida eterna no solamente se va a limitar a que tú vivas eternamente o vivas para siempre. La vida eterna se va a materializar, si se quiere decir de alguna manera, en la honra, la alabanza y el gozo que vamos a tener con Dios cada vez que levantemos nuestra mirada. Vemos a un Dios inmenso, grande, lleno de gloria, honrándole y cantándole todos los días. Y como los ancianos están en Apocalipsis 24 horas del día, santo, santo, santo es el Señor, así nosotros vamos a estar eternamente glorificando el nombre del Señor de día y de noche, y que cada vez que nosotros podamos ver a Dios, podamos decir santo, santo es el Cordero de Dios. Amén. Eso es lo que es la eternidad. Dios te va a llevar para que seas objeto de su alabanza, no para que solamente te limites a vivir eternamente, sino para que dentro de Él, para que dentro de su vida, de su cuerpo, de su magnificencia, de su gloria, no sé cómo será Dios en ese momento, pero lo que yo estoy seguro es que dentro de Él nosotros vamos a estar. Y cuando nosotros estemos dentro de Él, Él podrá sentir las cosquillitas de nosotros cuando estamos cantando, de nosotros cuando estamos alabando, de nosotros cuando estamos adorándole, de nosotros acariciándolo como Padre, porque Él nos ama como hijo y como Padre nosotros debemos hacerlo. Amén. Quizás nosotros decimos, no, yo me metí a cristiano porque quiero vivir eternamente. Yo me metí a cristiano porque no quiero ir al infierno. Yo entré al cristianismo porque quiero que me cambien las cosas, porque quiero ser mejor persona. Sí, eso está muy bien, pero cuando tú entras a la verdadera esencia de la cristiandad, cuando tú conoces a un Padre verdadero, un Padre celestial, entonces tu anhelo empieza a llenarse. Esa eternidad que Dios colocó por dentro ya no son cosas vacías y superfluas con las que llenamos, sino con el Espíritu Santo de Dios, que son las alas de lo que nosotros vamos a hacer juntamente con el Padre Celestial en el reino de los cielos. Escúchame, Él pagará a cada uno conforme a nuestras obras.
y pagará conforme a nuestras obras. ¿Por qué? Porque sabe que las obras que usted hace son obras del Espíritu Santo, y las obras del Espíritu Santo bien pagadas van a ser en una eternidad que nosotros estamos esperando. Amén. Denle fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Gracias, Señor. Por último, los resultados de honrar a Dios. Primero aprendimos cómo honrar a Dios. Luego aprendimos cómo honrar a Dios a su pueblo. Y ahora te quiero enseñar el resultado de honrar a Dios. Lo primero que Dios nos enseña a nosotros que vamos a ser inseparables. Diga conmigo, inseparables. Vamos a ser inseparables del Señor. Dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo dice el libro de los Romanos. Nada nos va a separar del amor de Dios. Cuando esa eternidad está llena del Espíritu Santo, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni lo creado, ni lo increado, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada nos va a separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Así que el resultado de toda esta honra va a ser la inseparación. Amén. Diga conmigo, inseparación. Todo esto nos va a permitir a nosotros inspirarnos en su amor, inspirarnos en su camino y en su enseñanza. También nos va a permitir abrir la confianza, porque la fe te permite tener confianza. Y escúchame lo que dice, cuál es este resultado. Proverbios capítulo 14, verso 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El Proverbios capítulo 1, verso 23 me dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os daré saber mis palabras. ¿Cómo es este resultado? Saber que Dios te va a honrar y llenarte de bendición. Que Dios te va a llenar de todas las promesas que están allí, porque simplemente honraste a Dios y permitiste que Él te honrara a ti. Todo esto tiene un resultado. Como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo te prescribo hoy. Qué fácil es escuchar la voz de Dios cuando estamos en medio de su honra. A veces quizás nosotros nos vemos tan angustiados y nos vemos tan llenos de problemas que nos olvidamos que Dios nos tiene preparada una honra, que Dios nos tiene preparada una palabra y de una consagración, que Dios te dice, conságrate a mí, entra en mi negocio que yo entro en el tuyo, que Dios permite que nosotros podamos vestirnos de santo, de separación, porque vamos a consagrarnos a su vida. El libro de Esdras me enseña y les digo, vosotros estáis consagrados a Jehová y por eso son santos. Hay tantas riquezas en nuestra escritura. Hay tantas riquezas literarias en la Biblia que no nos damos cuenta y no sabemos qué vestido nos toca porque no conocemos más dentro de esa boutique. No sé si me estoy explicando. Hay tanta esperanza, hay tanto amor, hay tanta bendición, hay tanta promesa que hay en las Escrituras que nosotros a estas alturas no podemos seguir viviendo como vivimos. A estas alturas no debe haber quejas en nuestra boca, porque hay un Dios poderoso que quiere llenarte de bendiciones aquí y en la eternidad, a ti y a todos tus hijos. Por eso es que es necesario conocer cuál es la honra del Señor. Y por eso es que tus días van a ser alargados. Porque cuando tú honras a padre y a madre, tu honra, tu vida va a ser alargada. ¿Cuánto más cuando honras a nuestro Dios? Ahora escúcheme bien. Éxodo capítulo 32, verso 29 dice, entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé
bendición hoy sobre vosotros. Si hay algo que usted tiene que hacer hoy, pueblo amado, es empezar a entregar a su familia, empezar a consagrarlo. No importa que sean duros para venir a la iglesia, no importa, pero usted póngalo en las manos del Señor. Señor, aquí te consagro mi nieto que va naciendo. Entréguelo todo, regálelo, dé que es mejor que recibir. Entrega al Señor todo lo que usted hace, todo su camino. Encomienda a Jehová toda su vida y todo lo que Él le ha dado. Empieza a entregarle al Señor también lo que le pertenece. Empieza a honrarlo con sus bienes, con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus pactos, su primicia. No se quede con nada, porque Dios va a retribuirle a usted al 100 por 1 todas las riquezas en gloria que es en Cristo Jesús. Por eso es que usted debe consagrarse a tal manera que usted se convierta en una sola cosa con Cristo Jesús. En una sola persona. Unificación es lo que te permite Dios como honra en su cuerpo. Mira lo que dice el libro de los Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense este premio, esta meta que usted debe ponerse entre ceja y ceja y decir: yo tengo que llegar a la perfección en el conocimiento del Hijo, en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo único que me va a permitir llenarme de alimento, llenarme de bienes, multiplicar la grandeza de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es que usted ve hombres y mujeres que caminan por el sendero de Dios y que aún la sombra pueden incluso sanar a los enfermos. Pero yo estoy seguro, pueblo, que si en aquellos tiempos la sombra de Pedro, de Pablo, sanaban a los enfermos, la sombra de usted, con el Espíritu Santo dentro y con el conocimiento de Dios, con la sabiduría, la sombra de usted va a levantar muertos. Ríndele fuerte el aplauso al Rey. El Señor nos enseña. Y la honra que Dios nos va a dar es alimentación. Dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios. Eso es lo que debe alimentarte a ti. Eso es lo que debe llenarte a ti. Mira lo que dice el libro de Romanos. Ya para terminar. El libro de Romanos, en su capítulo 15. Versos 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo tenía claro su trabajo, su obra. Y si hay algo que Pablo aprendió en su vida de predicación a los gentiles, es el conocer cómo honrar a Dios. Amén. Pídele fuerte el aplauso y póngase de pie. Vamos a honrar al Señor.